De prensa donde me acompaña, como veis, Ana Naranjo, parlamentaria de Adelante Andalucía, donde vamos a explicar un poco todo lo que significa el nuevo decreto de escolarización. Hoy se empieza, como sabéis, el primer día de escolarización para el curso que viene y bueno, pues estamos viendo una vez más con las últimas decisiones políticas que está tomando el gobierno de Andalucía con respecto a la educación en nuestra comunidad autónoma, como estamos en un proceso de deriva de aumento del apoyo a la educación concertada y a la educación privada frente a la educación pública, y esto ahora Ana lo explicará perfectamente. Desde Izquierda Unida lo que queremos es apoyar a las movilizaciones y a la huelga que va a haber el día 4 con respecto a este decreto de escolarización, y que, como decimos, bueno, pues antepone y sobre todo prioriza y da privilegio a la educación concertada y educación privada frente a la educación pública que nosotros y nosotras defendemos desde el principio, y que creemos que es una de las fuentes de riqueza más importantes que tiene nuestra comunidad autónoma. Y yo, sin más, bueno, pues le dejo a ella la palabra. Bien, como decía Pedro García, el coordinador provincial de Izquierda Unida, pues nos vamos a manifestar, nos vamos a ir a la huelga contra un decreto de escolarización que ha sido la última ocurrencia de Imbroda y que ha conseguido por una vez poner de acuerdo a toda la comunidad educativa contra ese último decretazo, porque deteriora, porque da en la diana contra la educación pública. Unidad sindical a tope. Creo que es la primera vez que tenemos una huelga convocada por todos los sindicatos relacionados con el campo educativo en Andalucía, más la Confederación de Padres y Madres de Andalucía, más todas las plataformas en defensa de la escuela pública. Y yo creo que es el momento ya de poner el pie en pared y abrir una reflexión profunda en este país en torno al modelo educativo que la derecha quiere y está potenciando. Son 35 años ya los que vamos a celebrar de conciertos educativos en nuestro país. Se ponen en marcha con la ley del año 85 de Felipe González ante la necesidad de centros educativos públicos, y también porque sabéis que durante la dictadura y antes, desde ya casi del antiguo régimen, hay financiaciones del Estado sin controlar a esos centros educativos privados. Después de la dictadura se intenta racionalizar aquello con los conciertos educativos para también absorber el baby boom que había en los años 80 de manera transitoria, pero poquito a poco no hemos ido haciendo la transición hacia ninguna titularidad pública, sino que se ha ido deteriorando poco a poco la educación pública para financiar con dinero público la educación concertada. Nosotros no podemos permitir, y tenemos que abrir una reflexión, porque estamos deteriorando ya la igualdad de oportunidades en nuestro país, estamos haciendo imposible una competencia sana entre la educación pública y la educación privada. Tenemos que ha subido desde que tenemos registro un 300% la financiación en la escuela privada concertada, 100 puntos por encima desde que tenemos registro de la educación pública. Desde 2014 bate su propio récord de financiación con dinero público para esta escuela privada concertada, que bate récord, como digo, años tras años, mientras que en la escuela pública vamos disminuyendo esa financiación. Nosotros entendemos que para garantizar una calidad educativa para nuestros niños y nuestras niñas tiene que haber un gasto en relación al Producto Interior Bruto de Andalucía del 5% como mínimo, como suelo de inversión educativa para garantizar esa calidad. Lo tenemos situado en la actualidad un punto por debajo, y en este proceso de privatización que venimos denunciando, las familias son las que acaban pagando, porque el gasto educativo medio por familia ha ido aumentando progresivamente en nuestro país conforme va aumentando también la privatización de esa educación. Pero también hay desigualdad. El gasto educativo medio de los padres que tienen a sus niños y a sus niñas en la escuela pública ronda los 500 euros, mientras que los padres y las madres que matriculan a sus niños en la escuela privada concertada se gastan 1.200 euros al año. Tampoco es un secreto que en esa escuela privada concertada se realizan prácticas al margen de la ley, como cobrar por actividades que son obligatorias y que deben de ser financiadas por ese concierto educativo, y no repagarlas de nuevo, recobrarlas a los padres y a nuestras madres. Desgraciadamente la Inspección Educativa hasta ahora ha hecho caso omiso de las denuncias al respecto, pero la privada concertada no podemos obviar que es un negocio privado, con el que, por cierto, el consejero tiene bastantes relaciones, y que no podemos permitir que el dinero público se destine a esos beneficios empresariales
privados. Recordar que mientras que avanzamos en la privatización, España es el sexto país por Europa que más segrega en educación, porque al privatizar ese derecho público aumentamos la segregación, no solo económica, como denunciaba anteriormente, porque no todos y todas podemos costear lo que vale tener a esos niños en la escuela concertada, sino también por sexo. Desgraciadamente, lo que en los años 80 se veía con malísimos ojos, que era la segregación entre niños y niñas financiada con dinero público, lo sacralizó el Partido Popular en la LOMCE, y en la actualidad es legal poder financiar con dinero público que los niños y las niñas estudien en colegios segregados, rompiendo así un principio importantísimo como es la coeducación educativa. Saludamos las medidas de la nueva ministra de Educación y de este cogobierno de Unidas Podemos y del PSOE para solucionar estos problemas educativos derivados de la aplicación de la LOMCE, y saludamos la iniciativa por la cual van a dejar de financiarse con dinero público centros educativos privados que segreguen a los niños y a las niñas. Recordar también que la LOMCE permitía utilizar suelo público a los centros educativos privados concertados. También estamos saludando esa medida por la cual se va a revertir ese privilegio que tenían, como digo, empresas privadas. Y también saludamos la retirada de la demanda social para garantizar una plaza escolar, para clarificar los criterios de planificación educativa. Además, la camuflan con una pretendida libertad que no está reconocida en ninguna Constitución. Lo que reconoce la Constitución es el derecho a tener educación de titularidad pública, pero también educación de titularidad privada, y que los padres puedan libremente escoger qué educación quieren sus hijos, pero en ningún momento está recogido en la Constitución que esa libertad tengamos que financiarla con dinero público, y eso es lo que venimos a denunciar. Quien quiera educación privada, que se la pague, y el dinero público para la escuela pública, que es la que genera calidad, que es la que educa a todos y a todas, que es, por cierto, la que tiene un proyecto educativo acorde al siglo XXI. No podemos tampoco obviar que el 90% de los centros educativos privados concertados son religiosos. No podemos entender que tengamos que financiar con dinero público opciones que se escapan al marco científico y que dependen también de las prácticas y de las creencias individuales. Y a eso, en Andalucía, a ese contexto le tenemos que sumar un decreto que ahora viene a beneficiar a la concertada, porque va a aumentar esa demanda social, va a garantizar, en un contexto donde hay menos niños y menos niñas en la escuela, que esa caída de la natalidad exclusivamente recaiga en la escuela pública, porque blinda la matrícula, blinda la matriculación de los niños y de las niñas en los centros privados concertados. Por lo tanto, se van a perder líneas en la escuela pública, se van a cerrar unidades, y el profesorado también va a ver deterioradas sus condiciones de vida. Por todo esto, animamos, apoyamos la huelga que convocan todos los sindicatos, las asociaciones de padres y madres de Andalucía para este miércoles desde Adelante Andalucía, y estaremos también en las calles defendiendo la escuela pública, la de todos y la de todas.